Y no es tan importante la fe, sino en quién uno ha colocado su fe. ¿Quién es el objeto de nuestra fe? El único Dios verdadero. No solo nos creó, nos salvó y marcha con nosotros a lo largo de esta vida sin importar lo difícil que se muestren a veces las circunstancias. Los cristianos podemos decir Dios es fiel, podemos decir Dios es bueno, y por eso nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Los que estamos acá y formamos parte de la iglesia es porque un día alguien nos habló de ese Dios bueno y decidimos servir. Por eso el servicio cristiano es el resultado de conocer a Dios y de estar agradecidos. Servimos como un cuerpo, no es algo que hacemos de manera solitaria. La iglesia es una familia. No hay tal cosa como un cristianismo solitario. Hay algunos que dicen, yo soy cristiano y para ser cristiano no me hace falta ir a la iglesia. Miren, cuando uno verdaderamente ha conocido a Jesucristo, la iglesia se vuelve una necesidad. Algo muy simple. Todos aquellos que experimentamos el amor por alguien, queremos estar con esa persona. Y por eso el domingo y otros días el pueblo de Dios se reúne para adorarle y servirle. Algo que hacemos como un cuerpo en Jesucristo, juntos. Porque así es como Dios quiere que funcionemos, juntos, juntos en el ministerio. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das en esta mañana de traer tu palabra. En tus manos poderosas nos ponemos, Señor. Te estamos pidiendo que tú nos ayudes ahora a hablar en tu nombre. Que este mensaje pueda llegar con toda claridad a cada una de las personas que están aquí que no te conocen, Señor. Y especialmente a tu pueblo, revélanos tu voluntad. Señor, muéstranos el camino en el cual tú quieres que andemos, Padre. Reconocemos nuestra incapacidad humana, Señor. Nos pedimos el poder del Espíritu para hablar en tu nombre. En el nombre de tu amado Hijo, oramos. Amén. Bueno, seguimos con la historia de la vida del apóstol Pablo, según aparece en la Biblia, a través del libro de los Hechos y de las Epístolas. Y hoy vamos a hablar de una experiencia que relata el libro de los Hechos en el capítulo 11, los versos del 21 hasta el 26. Un hombre llamado Leonard Bernstein, ya fallecido, un gran compositor y afamado director de la mundialmente famosa Orquesta Filarmónica en Nueva York, se le preguntó en una ocasión cuál creía él que era el instrumento más difícil de interpretar en la orquesta. Y él contestó, el segundo violín. Y cuando uno examina la vida de cualquier gran personaje, descubre que detrás de esa vida, o junto con esa vida, hay segundos violines. ¿A qué me estoy refiriendo? A personas de apoyo, personas con méritos propios, pero que se sienten satisfechas en hacer su parte sentadas en la segunda silla, o sea, estar en el segundo lugar, apoyando. Bueno, Dios llama a algunos a estar en el primer lugar, coloca a algunos en ciertas posiciones, llama a otros a una posición de segundo violín, o sea, de apoyo, de ayuda. Ambos son importantes para Dios y ambos son útiles en el cuerpo de Jesucristo. No hay cargos ni ministerios en la iglesia sin importancia. Por eso estamos ya casi al fin de este año, nos estamos preparando para el próximo año, para servir al Señor. Es doloroso porque cada año que pasa a veces son menos y menos los que tienen un corazón dispuesto para hacerlo. Y yo pienso que en todos estos casos sucede algo, y es que a lo largo del camino van perdiendo el enfoque, la visión. Porque el camino del servicio a veces es difícil. Hay piedras, hay espinas, hay agotamiento, hay desaliento. Quizás no el reconocimiento que usted esperaba de otros, pero cuando uno está claro en lo que es servir y a quién se sirve, se va a mantener contra viento y marea, porque para Dios es todo lo que hacemos.
Algunos, repito, en una posición más pública, otros en una posición tras bastidores, pero ambos son importantes. La mayoría de las personas que conozco pudieran nombrar personas que han tenido una influencia significativa en sus vidas. En realidad, tanto usted como yo pudiéramos nombrar varios nombres, quienes Dios puso en nuestro camino y ejercieron una influencia poderosa en nuestras vidas, alimentaron nuestras almas, llenaron nuestra necesidad en un momento particular. Y es curioso porque si fuéramos a esas personas y le dijéramos, les contáramos el impacto que han producido en nuestra vida, probablemente muchos de ellos reaccionarían con sorpresa. Sin embargo, ahí están los segundos violines. Dios va moviendo a cada uno según su voluntad. La familia de Dios está llena de intérpretes del segundo violín. Hombres y mujeres, repito, que con fidelidad y con diligencia sirven de apoyo a héroes de primera fila que Dios pueda usar en un momento determinado. Voy a ponerles algunos ejemplos para que me entiendan a qué me refiero. Vamos a ver algunos segundos violines sobresalientes en las Escrituras. Esto no es nada nuevo. Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés tuvo un segundo violín en su vida. ¿Quién fue? Su hermano Aarón. Juntos, ellos fueron los líderes de la salida de los hebreos de Egipto y luego estuvieron allí guiando al pueblo durante la peregrinación hacia Canaán. David tuvo a Jonatán, un amigo que fue para él más unido que un hermano. También tuvo a sus valientes, a quienes él nombra uno por uno, más de 20, que fielmente sirvieron a su rey entre bastidores. Elías, a quien todos admiramos por esa intrepidez al proclamar el mensaje, este valeroso profeta de Dios que se enfrentó a los reyes diabólicos, a ese diabólico dúo formado por Acab y Jezabel. Pero allí él tuvo un segundo violín, Eliseo, ¿verdad? Jesús fijó la pauta al enviar a sus discípulos a evangelizar, y en Marcos capítulo 6, verso 7 dice que los mandó de 2 en 2. Yo te necesito, tú me necesitas. No podemos funcionar de manera aislada. Los discípulos salieron acompañados. ¿Y cuál fue el resultado? Que hicieron un mejor trabajo. Funcionamos de esa manera. No te puedes cerrar en una concha y decir, este es mi ministerio. No es tu ministerio, es del Señor. Yo no necesito de otros, sí necesitas. El kit del asunto es que no estamos hechos para ser unos solitarios. En la vida real y en el ministerio cristiano no hay lugar ni para los Rambos, ni para los agentes 007, ni para el llanero solitario. No hay tal cosa como superestrellas espirituales. Esa no es la voluntad de Dios. Y además es peligroso. Mucha gente que he visto lanzarse en picada hasta deshacerse en el suelo fueron aquellos que un día comenzaron a aislarse de todos y se consideraban personas que no tenían que rendirle cuenta a nadie, ni necesitaban de la ayuda de nadie. Esto es peligroso. Cuando Dios llama a un hombre o a una mujer, Él pone a su lado a otra persona que sirve y ayuda. Quiero que veamos lo que dice la palabra en Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 4. Aquí se establece un principio interesante. Eclesiastés capítulo 4, del 9 al 12. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere,
no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Dios nunca tuvo el propósito de que usted navegara solo por la vida, menos aún en el ministerio cristiano. De hecho, ya lo hemos dicho, la Biblia tipifica a la iglesia o simboliza a la iglesia con el cuerpo, habla del cuerpo, de que somos un cuerpo en Cristo, miembros los unos de los otros. Enseña la interdependencia, enseña el sobrellevarnos unos a otros, a pesar de que a veces sea difícil, pero funcionamos mejor así. Todos necesitamos ayuda, y cuanto mayor es la tarea, mayor es la necesidad de ayuda. No hay que ser un experto para darse cuenta de los peligros de hacer siempre las cosas uno solo. Piensen, si usted está liderando su negocio y se cree que es el hombre orquesta, o está desempeñando cualquier otra tarea y no pide ayuda, no crea que está haciendo gran cosa. Es un error. Y en el cuerpo de Cristo exactamente igual. A veces nos cuesta pedir ayuda a otros. Le hablo por experiencia propia. Está la tendencia humana, mejor lo hago yo solo. Y sucede que muchas veces usted habla con alguien y le dice, no puedo. Pero ya no depende de usted. Pida ayuda. Y si alguien nos pide ayuda, mantengamos esto en mente antes de decir no puedo. Eso es lo más fácil, ¿verdad? Regresemos ahora al libro de los Hechos, a donde dejamos allí a Bernabé dirigiéndose a buscar a Saulo, este hombre que se le llamaba hijo de consolación. Un hombre llamado Bernabé, su nombre significa hijo de consolación. Un hombre que tenía como un estilo de vida el alentar a otros, una clase de persona en periodo de extinción. Ustedes saben que hay aves exóticas que están amenazadas con desaparecer y otros animales. Bueno, yo creo que personas al estilo de Bernabé cada día son menores, porque muchas veces lo que uno encuentra es lo contrario. Gente que te desalienta y te dan 1000 razones para no hacer las cosas. Pero cuando tienes la bendición de conocer un Bernabé, alguien que Dios manda a la vida de uno para levantarlo, porque todo el mundo necesita en un momento a alguien que lo aliente. Repito, somos humanos. Y este hombre, con este ministerio, también era un hombre con limitaciones. Y había grandes necesidades, y él se dio cuenta que no podía suplirlas en Antioquía. Después de todo, él era un segundo violín. Y lo que necesitaba era un virtuoso, un primer violín. Tenía una inmensa tarea por delante. Aparte de la necesidad que había de enseñar a todos los que se habían convertido, ¿a qué se debía que la tarea de Bernabé fuera tan amedrentadora? Bueno, él llegó en un tiempo de despertar. Mucha gente estaba viniendo a los pies del Señor en Antioquía. Él es el hombre encomendado para esta tarea. Había gran necesidad, pero también era una necesidad que atemorizaba. ¿Por qué? Miren, habían 2 problemas. Se los voy a mencionar rápidamente para que entiendan la magnitud ante lo que se enfrentaba Bernabé. Número 1, el desafío de la ignorancia religiosa. Y número 2, una cultura de disolución moral. Es interesante, porque hoy también estas 2 características imperan en la sociedad que nos ha tocado vivir. En primer lugar, el desafío de la ignorancia religiosa. Hoy en día hay mucha gente que no tiene la más mínima idea de lo que es la fe cristiana. Parece algo increíble en un país donde hay tantas iglesias, donde se habla tanto de Dios, que exista una ignorancia tal
que mucha gente dice, yo creo en Dios. Y cuando usted les interroga, se dan cuenta que no saben nada de Dios, al menos del Dios verdadero. Como decía la hermana, cree a su manera. Ahora, en aquellos tiempos en que estaban soplando los vientos del avivamiento desde Jerusalén, en el sur, hacia Fenicia, en el norte, un número cada vez mayor de los nuevos creyentes eran gentiles, sin prácticamente ningún contacto con la rica herencia religiosa del judaísmo. Cuando hablo de gentiles, son aquellos que no eran judíos, no tenían idea de la religión judía. En resumen, no sabían nada de Dios, no estaban instruidos en las escrituras. Bernabé, que era oriundo o nativo de Chipre, tenía algunas ventajas, conocía la lengua griega, entendía su cultura. Sin embargo, a pesar de eso, el desafío era inmenso, y ese era solo parte del problema. No dé por sentado que todo el mundo sabe lo que es la fe cristiana. No dé por sentado que todo el mundo conoce de la Biblia. Hay una ignorancia increíble de la palabra de Dios, de la gente que no conoce a Dios. A veces tú estás conversando con alguien y le suelta un numerito como este. No, porque la Biblia dice, cuídate que yo te cuidaré. Y otras cosas que he oído. Claro, uno, para no poner a la persona en aprieto, no le dice, bueno, ¿y dónde está eso en la Biblia? No, pero a mí me lo han dicho cristianos. A veces estaba visitando a alguien y me lo dijo, y yo le miré y tenía deseo de decirle, dígame en qué versículo, en qué capítulo está, porque yo no lo he leído todavía, ¿no? Imagínense si eso es en las personas que no conocen a Dios, o en las personas que conocen a Dios a veces, porque ¿cómo es posible que alguien diga, yo soy cristiano y no lea la Biblia? No lea. Y a veces lo ponen en un gran desafío porque la gente tiene sed y le viene a preguntar. Y a veces usted no puede responder porque no se ha tomado el trabajo de investigar las escrituras. Hay un desafío de ignorancia religiosa. En aquel tiempo lo había, hoy lo hay. Y en segundo lugar, una cultura de disolución moral. No solo estaban los gentiles llenando las filas del cristianismo desde una extracción no judía, sino que también estaban corrompidos por la decadencia moral que había en la Antioquía del primer siglo. Fenicia no era la Tierra Santa. Antioquía no era Jerusalén. Fenicia tenía una religión pagana. Antioquía, su centro, era una ciudad enorme de cerca de 500.000 o más de personas. La política gubernamental corrupta. ¿No le suena eso, familiar? Encontrar un político hoy con vergüenza es más difícil que encontrar un mecánico con vergüenza. Ahora en vez de políticos tenemos payasos y payasas. Y uno se le estruja el corazón. ¿A dónde hemos llegado? De los tiempos en que había gente de integridad, ahora son puros mentirosos. Ahora se dedican en los debates presidenciales a contar las mentiras que dice cada uno. Y lo interesante es que muchos de esos contadores de mentiras son también unos mentirosos, manipuladores. Yo pensaba que estas cosas se veían solo en el comunismo, en que los medios a veces eran manipulados o manipulaban. Bueno, aquí no son manipulados, pero manipulan. Políticos, en aquellos tiempos, políticos corruptos. Una disolución moral desenfrenada. Ahí estaba lo que se llamaba la adoración a Dafne. Su templo quedaba a 8 kilómetros de la ciudad y era la sede de una cantidad de sacerdotisas prostitutas. O sea, moralmente había un caos. ¿Me va usted a decir que estos tiempos son diferentes? Donde usted lo único que tiene que hacer es mantenerse en contacto con la vida, lo que está ocurriendo. Y no pasa un día, ni pasan apenas unas pocas horas en que usted escucha noticias abominables.
Y a veces uno se dice, ¿cómo es posible que la gente sea capaz de llegar a eso? Bueno, el problema es el corazón que alberga a los seres humanos. La Biblia dice que tenemos un corazón malo, inclinado al mal. Y cada día vamos en un descenso moral más vertiginoso, más rápido. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Si uno se pone a pensar, se atormenta. Si no es por la fe que uno tiene en el Señor, usted termina en un psiquiatra. ¿Verdad? Yo a veces digo, ¿cómo puede vivir la gente sin Dios? Porque te pones a pensar, ¿qué pasará con mis hijos mañana? Si ahora estamos así. No, y los nietos. Bueno, eso considerando que Cristo tarde su venida, que siempre tenemos que esperar que regrese en cualquier momento. Dice la Biblia, la maldad se va a multiplicar. Honestamente se hace difícil confiar en otra persona. Vivimos en tiempos de crisis moral, no muy diferente a la situación que enfrentaba, repito, Bernabé. Pero a pesar de todo esto, hermanos, miren lo que dice Hechos 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creció y se convirtió al Señor. En medio de lo difícil de los tiempos, Dios se hace notar. ¿Por qué? Porque junto con el deterioro moral de la sociedad, la gente siente necesidad espiritual, porque se da cuenta que el mundo no le puede ofrecer lo que necesitan. Es basura, solo basura. Y la gente tiene un anhelo de algo más profundo, algo que llegue a su alma. Y Dios se manifiesta. Allí dice la palabra que gran número creía y se convertía en el Señor. Esa fue la escena que encontró Bernabé en Antioquía. Verso 22. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Eran tiempos exigentes. La ciudad estaba repleta de nuevos creyentes. Una situación crítica que podía generar problemas, pero bendita situación. Muchas veces nosotros decimos, nosotros quisiéramos que la iglesia creciera, que vinieran más convertidos. Pero recuerden que con la llegada de nuevos creyentes, mayor es el desafío. Hay personas que dicen, yo quiero que me enseñen la palabra, que alguien me discipule. Nosotros tenemos apenas unos pocos discipuladores, porque hay otros que no se quieren involucrar en el trabajo de la iglesia. No es fácil. A veces es difícil estar enseñándole a la palabra de Dios a una persona, invirtiendo su tiempo, su energía. Y un día la persona te dice, no quiero que vengas más. Ese es el más educado. Hay otro que ya no te empieza a contestar las llamadas, siempre está ocupado. Y a veces uno se desalienta. Pero eso es lo que el Señor nos mandó. Y si usted va a creer lo que dice la Biblia, tiene que creer que cuando usted lo que está es enseñando la palabra de Dios, nunca va a regresar vacío. El crecimiento implica responsabilidad. Y responsabilidad de todos. Aparte de Antioquía, no había iglesias en otros lugares. Tampoco había pastores veteranos que ayudaran a llevar la carga. Ningún conocimiento de la verdad de Dios y muy poca comprensión acerca de Cristo. Dice el verso 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, porque se trata de eso. Es la gracia de Dios. Cuando uno ve la obra crecer, las almas convertirse. ¿Saben lo que significa la gracia de Dios? Un favor que no merecemos. Dios derrama esa gracia sobre nosotros, seres pecadores, perdidos. Extiende su mano para rescatarnos de la condición en la que estábamos cada uno de nosotros. Y no se vaya a creer porque usted vino aquí la primera o la segunda vez que los que estamos aquí somos más santos que ustedes. No. Somos pecadores igual. La diferencia es que somos pecadores transformados por la sangre de Cristo. Que hemos recibido esa gracia. Tú también la puedes recibir. Esa gracia que transforma, que llena de esperanza. Dice que cuando Él llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y los animó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor.
Qué tremendo. Yo me imagino que las emociones de Bernabé deben haber estado oscilando entre el gozo más grande y la frustración más nerviosa. Veía aquello y no sabía qué iba a hacer. Y eso aumentaba en la medida en que más personas se convertían. Porque miren lo que dice el verso 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ya lo dije. Se agregaban al Señor, no a la lista de la membresía de una iglesia. Eran personas nacidas de nuevo. Y mientras más ministraba Bernabé el Evangelio, mayor se volvía la multitud. Hasta que fue lo suficientemente honesto para decir: esto está más allá de mis capacidades. Estoy exhausto, no puedo. Necesitaba un socio. Ahora quiero que veamos el tremendo poder de un dúo. Él salió a buscar ayuda, salió a buscar al número uno. Él se daba cuenta que tenía limitaciones, que había áreas en las que no podía cubrir, y fue a Tarso. Allí encontró a su amigo, un hombre llamado Saulo, humillado, listo para servir. Ahora, él fue lo suficientemente humilde para darse cuenta de que no tenía todas las habilidades o todos los dones requeridos para llevar adelante un ministerio tan grande y diversificado en Antioquía. Aprenda que no siempre usted puede, pero para eso hay que ser humilde. Cada vez que yo me encuentro personas que se creen que todo controlan, hay algunos así. Todo bajo control, yo puedo todo, puras mentiras. Cuando el ego se nos ha elevado tanto, el Señor lo desinfla y nos quebranta para que aprendamos a decir como Pablo: Señor, tu gracia es tu poder que se perfecciona en mi debilidad. Aprenda a reconocer que hay limitaciones. Allí juntos, por la gracia de Dios, Saulo y Bernabé podían lograr cosas increíbles. Verso 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, lo trajo a Antioquía. Eran distintos. Saulo era distinto a Bernabé. No hay dos personas iguales. Y eso es algo que hay que aceptar. El hecho de que usted busque a alguien no significa que va a encontrar a alguien exactamente igual que usted. Pero eso es beneficioso. No es un prejuicio. Bernabé se había criado en Chipre, un medio rural insular. Saulo era de Tarso, un centro intelectual, y había sido educado en Jerusalén y en las disciplinas de la lógica. Bernabé era un animador, un alentador. Saulo era inteligente, un inteligente predicador y un erudito de las Escrituras. Bernabé rebosaba de amor y gran compasión. Saulo tenía una firmeza admirable y una determinación firme. Piensen, hermano, cómo Dios le da a cada uno diferentes dones. Es más, cada uno de nosotros tiene talentos distintos, caracteres diferentes, personalidades variadas. La iglesia de Jesucristo sobrevive en medio de las diferencias. Y Dios sabe usar a todas las personas. Eso es lo maravilloso. De hecho, creo que eso explica las palabras de Lucas en el verso 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, eran dos hombres distintos, pero formaron un buen equipo. Quizás usted se da cuenta que necesita ayuda, pero no puede buscar cualquier ayuda, porque no todo el mundo es la persona para formar un equipo. Saulo, el hombre que fue a buscar a Bernabé, no era un hombre ambicioso. Él probablemente, si se hubiera enterado del avivamiento en Antioquía,
no se habría lanzado a ofrecerse, ¿verdad? Esos son los ofrecidos, que son personas que usted no busca, pero vienen. Él no era así. No se rebajaba promocionándose a sí mismo. Bernabé tuvo que reclutarlo. A mí me resulta atrayente esa gran capacidad o esa rara humildad. Él estuvo esperando en las sombras hasta que Bernabé le dio el toque en el hombro y le dijo: Saulo, te necesito. Es más, no, Dios te necesita. Ese era Saulo. No es de extrañar que Bernabé quisiera que él liderara el programa en Antioquía. Formaron un dúo formidable. Durante casi un año estos dos hombres trabajaron codo a codo. Y Dios fue grandemente glorificado. Ahora, ¿por qué experimentaron ellos el papel de servir juntos? El placer de servir juntos. En primer lugar, no eran gente ambiciosa, no tenían rivalidad, no había entre ellos batalla de egos. Sí, porque a veces ocurre eso. Hay personas que viven toda la vida soñando que ellos nacieron para ser emperador. Y si lo contratan para ser un humilde siervo, no. Y si te dicen que sí, estás metiendo una bomba de tiempo en tu vida. Porque los egos se van a manifestar. No había rivalidades, no había amenazas, no tenían segundas intenciones, no tenían diferencias que resolver. Todos tenían, aunque eran diferentes, un propósito, y era glorificar, magnificar a Cristo, servir al Señor. Lo que importaba era que Cristo fuera proclamado. Y eso es algo que no podemos olvidar, hermanos. Somos diferentes, tenemos puntos de vida diferentes, pero tenemos una meta común, y es glorificar a Dios, servirle. Y que no se trata de mí, ni tampoco de ti. Es del Señor. Dios quiere que estemos juntos en el ministerio. No es fácil. Habrá momentos de tensión. Pero quiero terminar este mensaje dejándole algunos principios fundamentales para permanecer en un ministerio compartido. 3 principios que ayudan a fomentar una gozosa cooperación como un equipo. Número 1, cuando Dios está en algo y lo ha emprendido, Él lo va a terminar. Acuérdense que no se trata de nosotros. Esta obra es de Dios. Y les voy a decir algo. La obra de Dios va a sobrevivir a cada uno de nosotros. Miren, la obra de Dios no tiene nada que ver con los planes personales que pueda tener el pastor. Consiste en lo que Dios quiere lograr a través de cada uno de nosotros trabajando juntos. El secreto está en esta última palabra: juntos. Esa es la manera de Dios. Así funciona. Él es el soberano, Él es el Señor, Él es el que nos usa, si nosotros nos dejamos usar. Porque algunos tienen el concepto de que fueron salvados solo para ir al cielo. Si así fuera, después que conocieras a Cristo ya te mandaba para el cielo. Pero por algo nos ha dejado aquí, ocupando un espacio en este mundo, consumiendo oxígeno, ocupando un espacio en los bancos de la iglesia del camino. No, ese espacio yo lo ocupo para que el pastor me predique, me den la clase de la escuela dominical y después voy para mi casa ya. Estoy en paz con mi conciencia. Estarás en paz con tu conciencia, pero no con Dios. Dios te salvó y Él tiene un propósito con tu vida. Esta obra es de Él y va a sobrevivir por encima de nosotros. En segundo lugar, a quien Dios escoge, Él lo utiliza. Y quiero añadir algo importante. La gente a la que Dios llama
nunca es perfecta. ¿Lo oyó? ¿No? Alguien me preguntaba hoy, bueno, ¿por qué los cristianos tienen conflictos entre ellos? Bueno, aquí más adelante vamos a ver que este dúo se separó. Tuvieron un momento de tensión, lo veremos más adelante. Pero no se fueron como enemigos. Se dieron cuenta que era el momento para cambiar. Y Dios usó esa tensión y ese desacuerdo para llevar a cada uno en caminos diferentes, pero con el mismo objetivo: glorificar el nombre de Dios. La gente que Dios escoge nunca es perfecta. Si Dios buscara gente perfecta, no encontraría a nadie. Y eso te incluye a ti, me incluye a mí. De hecho, demostramos ser más útiles al Señor cuando aceptamos esa realidad y confiamos en Él a pesar de nuestras imperfecciones. Ahora, eso no quiere decir que estamos libres para orar en la carne, ni para confiar en nuestros planes carnales. La Biblia nos exhorta una y otra vez a andar en pureza y santidad. Y aunque Dios nos escoge para usarnos, las imperfecciones no desaparecen, no ahora, no aquí. Siempre estaremos batallando con esas imperfecciones. Y eso va a implicar una gran dosis de tensión. Los cristianos no somos personas que no tenemos problemas ni desacuerdos. Quien le diga eso es mentira. Si usted llega a una iglesia y lleva allí, bueno, al principio puede ser que todo lo que vea es sonrisas, gente amable, tan amable que le parece no ser real. Dios te bendiga, la mano, el abrazo, el beso, y tú dices, llegué al cielo. Si te tomas el tiempo suficiente para observar, te vas a dar cuenta que no llegaste al cielo. Porque estas personas que están aquí son seres humanos, todos lo somos, y tenemos imperfecciones. Y a veces hay momentos tensos. Los cristianos no es que no tengamos problemas, es que los resolvemos de una manera diferente. Cuando yo no estoy de acuerdo con un hermano, no voy y busco un revólver y le doy un tiro. Imagínense. Si así fuera, la Biblia enseña cómo resolver los problemas entre los cristianos, a pesar de nuestras diferencias. Y habla mucho de sobrellevarnos las cargas unos de los otros. Por eso le voy a dar un consejo práctico. No fije sus esperanzas y su atención en una persona, porque va a terminar defraudado, de la misma manera que probablemente usted pueda defraudar a otro. Todos tenemos pies de barro. Bernabé y Saulo eran personas como nosotros. Resista la tentación de poner a alguien en un pedestal. Todos necesitamos héroes, y yo tengo mis héroes, pero no puedo nombrar uno que sea perfecto, ni mucho menos. Son personas que admiro, aprecio, respeto, pero no los adoro. Al igual que Saulo y Bernabé, tenemos que mantenernos enfocados en Cristo. Cuando usted quita la mirada de Cristo, usted se va a volver un quejumbroso, un resentido, un amargado, y al final puede que abandone hasta la iglesia. No es decirlo, es tenerlo como un estilo de vida. No porque yo no pongo los ojos en los hombres, no lo digas. Sencillamente vívelo. Él jamás fallará. Y tercero, a donde Dios elige, Él envía. Dios envía a las personas que Él elige, a los puntos que Él elige. Esto a veces requiere fe, hermanos, y requiere aventura y riesgo. Pero si Dios te llama a hacer algo, sírvele. Dios tiene muchas maneras de hablarnos. No vayas a esperar que se te aparezca en tu habitación un ángel y te diga, fulanito, he sido enviado por Dios
porque quiero que a partir de ahora tú seas maestro de la escuela dominical o vayas a enseñar en tal lugar. Dios da una convicción interna a través de su Espíritu Santo. Nos habla por medio de su palabra, abriendo y cerrando puertas, a través del consejo de otras personas. Una necesidad que vemos y que Dios la pone precisamente ante nosotros cuando nadie más quiere suplirla. Y tú sientes el impulso interno de Dios. Obedece. Tú eres el hombre. O que alguien te dice, puedes ayudarme. A veces Dios usa a otras personas. Claro, un hábito muy común es que cuando alguien te viene a, no haga eso. ¿Puedes ayudarme? Él mejor. No yo. Deja de mirar al lado. Si Dios te está llamando, es para que le sirvas. Compartir el ministerio es una bendición. Compartir el ministerio es una aventura. Hay que reconocer que debemos ser flexibles. Bernabé necesitó ayuda porque el trabajo era demasiado para un hombre adornado de dones, pero con limitaciones. Saulo fue el hombre que Dios eligió y juntos transformaron a Antioquía para Cristo. Y este es el mensaje que tengo para usted, dicho en pocas palabras. No trate de enfrentar las cosas solos. Miren, aunque aquí estamos hablando de un pasaje de la Biblia y una historia del libro de los Hechos, los principios de la palabra de Dios son pertinentes y aplicables a cada situación que nosotros vivimos. El gran principio que hemos seguido es: Dios no nos creó para andar en este mundo solos, para servirle solos. Necesitamos de otros. Y esto se aplica a muchas situaciones de la vida, no solamente al servicio, a veces las pruebas, las tentaciones. Si usted está siendo sometido a una tentación y siente la fuerza del mal atacándole con toda su energía, pida ayuda. Pero ya lloré y le pedí ayuda a Dios. Muy bien, pero ahora busca a alguien humanamente y cuéntale tu carga. Las personas que he conocido que han terminado destrozados porque se negaron a buscar ayuda. Dios nos creó de esa manera. No es falta de fe. A veces el contarle a alguien la lucha que tengo puede ser un freno para no caer en ella. O alguien que me puede ayudar a sobrellevar las cargas. Ora, pídele a Dios y comparte tu carga. Comparte tu carga. Este es el mensaje. No trates de enfrentar las cosas solo. Dios nos creó para estar juntos. La vida cristiana es un esfuerzo de equipo. Así lo planeó. Así que cooperemos. Quiero terminar, pero antes quiero darle la oportunidad para hacer un llamado. Estamos terminando este año, se avecina otro. Nuevas oportunidades. Quiero que mires atrás. ¿Qué has estado haciendo? Miren, a veces hay cosas que no son necesariamente malas, pero absorben nuestro tiempo. Y nos llenamos de excusas para no servir. Pablo le dijo a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Sea un buen mayordomo. Administra tu tiempo. Busca la manera de servir a Dios. Si no puedes tener un ministerio como el que tenga un hermano que tú conoces, que se para ahí el domingo a predicar o a enseñar o a cantar, puedes tener otro ministerio. Pero sirve. Sirve. Alguien dijo: el que no sirve, no sirve. Usted no me está sirviendo a mí. Usted le está sirviendo al Señor. Y créame, vale la pena servir al Señor porque Él dio todo por ti. Si en esta tierra tienes que servirle a hombres, y a veces lo hace por una paga puramente de este mundo, sufriendo muchos tragos amargos, malos tratos, y tienes que aguantar. Piensa en el Señor. ¿Dónde estarías hoy si no te hubiera alcanzado? Si no estás sirviendo, busca la manera de servir. Si no has agarrado una hoja de allí, búscala y pon tu nombre. Aunque no seas miembro de la iglesia, buscaremos la manera de darte una oportunidad de hacer algo. Claro, los miembros son los que dirigen los ministerios, pero usted puede servir. Haga algo por Cristo. Y no vaya pensando en recibir el aplauso de los hombres.
Reconozca que es para Dios y nunca vas a perder su recompensa. En segundo lugar, si has estado andando en este mundo solo y te sientes solo, porque miren, a veces la soledad es algo extraño, no significa necesariamente que estés solo físicamente. A veces estamos rodeados de personas y nos sentimos solos, porque no hay comunicación, no hay afinidad, el vacío permanece. Quiero ofrecerte tener una relación con alguien que puede cambiar tu vida y llenar tu corazón. Ese es Jesucristo. Lo vas a encontrar a Él y vas a encontrar una familia en su iglesia. Si tú en esta tarde decides darle tu corazón a Cristo, ¿te gustaría en este momento acercar al Señor? Recibirle por la fe si aún no lo has hecho. ¿Alguien quisiera hacerlo? ¿Quiere ir a levantar su mano? Jesús te ama, Él murió por tus pecados. Dice la palabra, Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Quizás conoces a algunos hombres que te han decepcionado, hombres o mujeres. Quizás conoces a algunas personas que no han sido lo que esperabas. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es tiempo para que vengas a Él y le recibas en tu corazón. Si no, se te va a hacer cada día más difícil. Yo te invito a que recibas al Señor. Amados hermanos, estamos aquí porque Dios quiere que estemos juntos, sirviéndoles, juntos en el ministerio. Que el Señor nos bendiga.